Buenos días. La pesca milagrosa. Los primeros discípulos, los primeros cristianos y nosotros, los católicos. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, 5 de 1 a 11. Es el Evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario. Y seguimos estudiando el Santo Evangelio según San Lucas. Muy importante, porque estas personas, estos cuatro evangelistas, son los que nos cuentan, nos dicen la historia de nuestro Señor Jesucristo, sobre la que depositamos, sobre la que está fundada nuestra fe, nuestra creencia religiosa como católicos. Y como les decía, hoy el evangelista San Lucas, que es nuestro guía, es nuestro catequista, nos narra la historia de los primeros discípulos, seguidores, quiere decir, y de cómo Jesús los reclutó a los hermanos Simón y Andrés y a los otros hermanos Juan y Santiago, que eran pescadores en el lago de Genezaret, en Palestina. ¿Conocen esto? Creo que todos conocemos esto muy bien. Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Lo primero que a mí se me ocurre es Jesús tenía un gran don, una gran capacidad de hablar en público y de hablar de cosas espirituales y de acercar a la gente a Dios cuando hablaba. Meditemos un poco por nuestra cuenta cómo predicaba Jesús. En algunos momentos los evangelistas, nos dan ejemplos de cómo predicaba Jesús o dan como resúmenes de cómo era la predicación de él. Pero aquí nada más en paso, había mucha gente que se reunía porque Jesús se ponía a hablar y era muy espiritual, muy profundo, muy atractivo, como hablaba él de Dios y, como sabemos, del reino de Dios que ya estaba llegando en su persona y a través de su fundación, la Santa Iglesia. Cuando acabó de hablar, estaba cansado Jesús, vamos a decir. Le dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Los otros eran, como sabemos, los amigos de ellos, Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él nos cuenta, nos explica San Lucas, tanto él
como sus compañeros, estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces le dijo a Simón: no temas. Aquí es, no tengas pena. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Así lo cuenta San Lucas. Hay tantas cosas que decir, queridos hermanos. Nada más me fijo hoy en lo siguiente. Simón el impetuoso, el impulsivo, el arrebatado, el precipitado, el que no piensa a veces antes de hablar y de actuar. San Lucas se refiere a él y le dice Simón Pedro. ¿Verdad? Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Me permiten, queridos hermanos y hermanas, aquí San Lucas se adelanta. Son cosas, esto es muy importante. San Lucas se adelanta, es decir, este señor se llama Simón y su nombre es Bar Jonas, hijo de Jonás. Es un nombre de este pescador galileo, Simón, hijo de Jonás. Y aquí San Lucas le está diciendo Simón Pedro. Y le digo, esto de Pedro viene después. Esto de Pedro, que significa piedra, pero que significa roca, que significa fundación, que significa cimiento, este nombre no lo tiene todavía Simón. Vendrá después, pero Lucas ya se nos adelantó en llamar a esta persona Simón Roca, porque esta persona era menos que roca. Era todo menos que roca. Y veremos por qué Jesús le va a llamar roca, le va a llamar cimentación, le va a llamar roca, piedra, firme. Tú que eres tan voluble. Esa es nuestra historia. Esta es nuestra religión. Esto es muy católico, digo, y nosotros católicos. ¿Por qué digo eso? Nosotros católicos. ¿Por qué Simón Pedro tiene importancia para nosotros, católicos? Piénsenlo. No les voy a dar la respuesta porque todos somos adultos aquí. Para que reflexionemos en nuestra fe, en el Santo Evangelio, en la llamada de los primeros discípulos y en esta persona que llega a tener el lugar importante después de Jesús en esta narración que se llama Simón. Y por algún motivo, ¿verdad? Ya Lucas le adelanta el título, ¿verdad? Casi apodo, como apellido casi, de Roca, Pedro, roca, piedra, cimiento, roca, firme. Y él es tan impetuoso, ¿no ves? Dice algo grande, pero lo dice muy impetuosamente, ¿no? Él se conmueve. Apártate de mí, Señor. Uy, no, ¿verdad? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ahí está, ok. Y otra cosa que se me ha olvidado, pero es muy importante, este, creo que dice, se llenaron de asombro, porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro. Otra palabra importante que vamos aprendiendo, hermanos, el asombro es lo que siente el ser humano en la presencia de Dios. Entonces, este Simón, en este momento que estamos viendo, tiene, podríamos decir, una experiencia de Dios, porque el asombro, la maravilla, la sorpresa, esto es lo que sentimos los humanos en la presencia de Dios. Pidámosle, queridos hermanos, a
a Dios, a Jesús, a la Santísima Virgen, que nos regale el asombro, nos regale la experiencia de Simón y de los compañeros frente a Jesús, el asombro que podamos experimentar, aunque sea una vez en la vida, lo que es estar en presencia de Dios.